Gustavo, oyentes. Bueno, hoy nos vamos a ocupar de un tema que estuvo en primera plana desde la última columna para acá y que denominamos el Affair Toyota. ¿Que no saben de qué les hablo? Bueno, a fines de julio, pero con rebote mediático los primeros días de agosto y con particular intensidad la semana pasada, se filtraron las declaraciones de Daniel Herrero, quien es titular de Toyota Argentina. El empresario en cuestión señaló en una charla por Zoom organizada en el ciclo Charlas del Rotary Club de Buenos Aires que su empresa tenía planes de ampliación de la fábrica de Zárate. Bárbaro, dirán algunos. Claro, acto seguido confesó cuáles eran los problemas que afrontaban. No podían cubrir 200 puestos porque no encontraban egresados con secundario completo, título bachiller, y que además los postulantes no tenían capacidades lectoras mínimas para interpretar una nota periodística. Según él, expresión de la pérdida de valor del secundario completo en la región donde operan, Zárate en particular, la región educativa 11, pero un cuadro extensivo a toda la provincia. Pobrecitos los empresarios. Conviene preguntarse si estos empresarios que elevan su voz no son parte del problema. Como sospechará el oyente, lo son. También que hay desierto en este diagnóstico. ¿Qué quiere decir? El oyente, atento a esta columna, sabe que podemos amontonar, y lo hicimos, decenas de datos que expresan la crisis del secundario o de la escuela argentina, que fue la deriva a la que llevaron las declaraciones del CEO de Toyota. Pero ¿de verdad podemos suponer que con un 17% de varones de hasta 29 años desocupados en todo el país, según datos oficiales, un desempleo oficial del 10% que debe ser multiplicado por 3 a poco de pulir la medición del INDEC, sumando a los subocupados, desalentados, etcétera, cuando la pandemia hizo que 500.000 de jóvenes tuvieran que salir a trabajar, ¿de verdad vamos a creer que no se pueden cubrir 200 puestos? No menos problemática fue la respuesta de muchos sectores encargados de romantizar esta escuela. Si algunos no pueden leer, muchos otros sí, esgrimieron, explicación que alcanzó a la vieja izquierda trotskista inclusive, o de levantar el cuestionamiento responsabilizando, cuando no, a las y los docentes de este cuadro, los docentes simuladores de los que habló en una nota periodística Guillermina Tiramonti. Comentan como si los pedagogos que asesoran en materia educativa todos estos años no tuvieran nada que ver con el resultado final que se tradujo en política educativa. Bien, despejemos algunas de estas explicaciones. Uno de los primeros titulares con cifras que derivaron de las declaraciones empresariales fue el nivel de deserción de una escuela secundaria que es obligatoria en los papeles. Lo cierto es que lo hemos repetido hasta el cansancio. De cada 10 que arrancan la escuela secundaria, solo 5 llegan al último año en tiempo y forma y de esos 5, el 75% aproximadamente se recibe. Lo que da una cifra parecida a que de cada 10 que arrancan, 4 terminan, cifra que es nacional y la provincia de Buenos Aires refleja de manera calcada. Ahora bien, hablamos de cubrir 200 puestos. En Zárate, el porcentaje de la población de entre 24 y 65 años que terminó el secundario es del 37%, un punto por encima del promedio provincial. Se estima que hay 32.716 personas que tienen entre 3 y 17 años y en toda la escuela secundaria común 13.304 cursaban el secundario, el 78% lo hacía en escuelas estatales. Esta es una cifra del 2018, aunque según los datos de 2019 la cifra sería de 9.024 de acuerdo al relevamiento final. En sexto año se registraban también en 2018 1.314 estudiantes. Siempre estamos hablando de Zárate. Según Mariano Nardowski, el problema de Toyota reside en que casi no hay varones pobres con secundario completo en Zárate Campana. Según su reconstrucción, solo el 2% de los estudiantes varones de sexto año en Zárate pertenecían al tercil más bajo de ingresos, ese que podría aspirar a los puestos de la empresa. Vayamos por partes. Es cierto que ese desgranamiento de la escuela es centralmente obrero.
Más aún, diríamos que forman parte de la población obrera más pauperizada, pobre, y que técnicamente es eso que llamaríamos población sobrante, es decir, esa masa de la población que a este sistema social le sobra según sus propias necesidades de valorización. En criollo, a la burguesía argentina le sobra medio país, literal. Le sobra y por eso no necesita educarlos, le sirven brutos y baratos. Ahora bien, resulta difícil deducir que el problema se ubica en que ese 40% que logró egresar en tiempo y forma responde a una estructura social clase mediera, tal como parece inferir Mariano Nardowski, que buscó explicar este fenómeno. En la provincia de Buenos Aires, sobre el total de egresados, el 44% son varones. ¿Vamos a creer que son todos hijos de burgueses o de clase media? Este es el problema de inferir la estructura de la sociedad por ingresos, tal como hace el INDEC y retoma el Ministerio de Educación en sus propias categorías, para quienes recordemos, con 67.000 pesos ya no sos pobre. Digo, conozcamos nuestro país. El 72% de los trabajadores es asalariado. Si vamos a hablar del cuentapropismo, que son casi un cuarto de los ocupados, la mitad no tiene ni obra social ni cobertura médica, y su ingreso promedio está por debajo de los asalariados. Cuesta creer que en esos 4 que se reciben en tiempo y forma no haya obreros en una estructura social donde la clase obrera compone el 90% del total y de los cuales no se deriven de 200 postulantes para una empresa. Lo cierto es que Herrero habla como si no tuviera nada que ver con el cuadro de degradación educativa y que por supuesto no vamos a negar. Las quejas empresarias llegan por parte de una clase que ha hundido al país. Evidencias no faltan. Casi la mitad de la población es pobre y 7 de cada 10 infantes lo son. Décadas de caída del salario formal en un cuadro donde 1 de cada 3 argentinos está desocupado. Los planes sociales ni siquiera funcionan como parches y solo el 25% de los niños y niñas toman almuerzo y cena todos los días. Números muy parecidos a los de la peor crisis de la historia argentina, en diciembre del 2001, y consolidados en valores estables, algo más bajos, pero igual de alarmantes desde los 70 para acá. Todas estas son expresión de un capitalismo en descomposición, es decir, de una sociedad agotada, al igual que la clase que la dirige, los Herrero y compañía, que pretenden seguir viviendo a costa nuestra con el beneficio de las migajas. Cierto es que esa sociedad, un capitalismo quebrado y en descomposición como el nuestro, expulsa población del campo productivo y en el mejor de los casos retiene en él masas decrecientes de empleo calificado. De allí el 10-5 de la escuela secundaria, pero es esa pequeña porción calificada a la que aluden los Herrero o en otro momento los Roca, y esa fracción ha construido una solución para sí, resolver el problema particular por su cuenta. Simplemente no quieren tener que, en palabras de Paolo Roca años atrás, entrevistar a 3.000 personas para cubrir apenas 540 puestos. Techín resolvió su problema con la apertura y o padrinazgo de su propia escuela en Campana. Toyota transitó un camino similar cuando junto a Lesmata, la USAL y la misma Dirección General de Cultura y Educación de la provincia lanzó su propio reclutamiento de personal a través de distintas consultoras y de Manpower y creó un programa llamado Educate para el Cambio. El objetivo era que esos operarios que seleccionaban terminaran el secundario, resguardando ellos una calidad mínima que no iban a conseguir en el Fines 2. Patalea Herrero porque el programa le fue discontinuado durante la pandemia. ¿Será ese el interés que esconden sus declaraciones? No menos miserable ha sido la respuesta de los pedagogos que opinan como si no fueran ellos los que asesoraron reforma tras reforma. Porque es cierto, y lo hemos repetido hasta el cansancio, 1 de cada 3 no comprende lo que lee.
Pero esos hombres y mujeres son los que diseñaron las reformas educativas de la ley federal a la ley de educación nacional y contando. ¿Quieren hacer la cuenta de cuántos ministros fueron formados o son docentes en Flaxo? ¿De cuántos funcionarios hay hoy en las carteras educativas nacionales y o provinciales? Ellos son los que nos invitan a sostener trayectorias, a no estigmatizar evaluando para no producir un destino. Son los que vieron en el Fines 2 una respuesta adecuada a las necesidades de los sectores obreros. Son los inventores de la promoción acompañada, de las áreas de conocimiento, de los contenidos básicos, mínimos o priorizados. Son los que defienden hoy una nacionalización educativa inexistente. Esa gente es la que acusa a los docentes de simulación cuando son ellos los mentores ideológicos que justifican la miseria educativa actual. Ellos fueron los encargados de convencer a los docentes cuyos salarios son miserables y sus jornadas laborales infinitas que la tarea de la etapa era contener y no educar. Deberían hacerse cargo de su parte. Lo cierto, queridos oyentes, es que el problema que enfrentamos es social y no encuentra solución en el marco del mundo capitalista actual. Un análisis socialista de los problemas de la educación debe desenmascarar a los que en esta fiesta decadente pretenden simular un yo no fui. Amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.